¿Por qué seguimos esperando justicia de un mundo que solo reconoce a quienes saben ocultarse? ¿Por qué confundimos la bondad con debilidad y llamamos virtud a la obediencia disfrazada? ¿Y por qué los consejos más urgentes, los que realmente salvan, nunca salieron de la boca de nuestro propio Padre? Nicolás Maquiavelo lo dijo sin temblar. Es mucho más seguro ser temido que amado, cuando no se puede ser ambas cosas. Hay verdades que nadie nos enseña. Las descubrimos cuando ya nos abren la piel como sal sobre una herida. El mundo no quiere tu inocencia, quiere tu uso. Y cuando te vuelves demasiado necesario, te diluyes, te desvaneces, te vuelves herramienta, función, peldaño. Tu padre te enseñó a ser bueno, pero olvidó enseñarte a ser fuerte. No por descuido ni por falta de amor, sino porque él también fue moldeado por la carga de agradar a un mundo que jamás se sacia. El resultado: una generación de hombres inundados de amabilidad, pero analfabetos en fortaleza. Este no es un mensaje sobre sanación, es sobre claridad, sobre romper la versión domesticada de ti mismo, esa que te mantiene dócil, ligero, inofensivo. Es sobre el instante exacto en el que comprendes que nadie vendrá a rescatarte y descubres que eso, lejos de ser una tragedia, marca tu renacimiento. Porque solo cuando dejas de pedir permiso, el mundo empieza a escucharte en silencio. Existe una herida que casi todos los hombres cargan sin ponerle nombre. Un dolor que no nació de gritos, sino de silencios. Que no vino de la ausencia física del padre, sino de la ausencia de su guía, de su voz, de su presencia emocional. Es un vacío silencioso que se hereda, que pasa de generación en generación como un secreto que nadie quiere admitir. Muchos crecimos con un padre en la casa, pero nunca dentro de nosotros. Hombres buenos, sí, pero mutilados emocionalmente, callados, distantes, agotados por sus batallas internas. Hombres que nos dieron techo, comida, disciplina, pero no las llaves para navegar el laberinto que es ser hombre en un mundo que no perdona la fragilidad. Así crecimos sosteniendo mitos. La idea de que basta con ser amable, de que basta con dar, de que basta con amar. Crecimos domesticados, entrenados para agradar, para ser útiles, para tragarnos la rabia, para callar la incomodidad, para sonreír incluso cuando por dentro nos caíamos a pedazos. Pero nadie nos contó que el mundo no responde a la bondad como un espejo. El mundo responde a la estrategia, a la postura, a la fuerza interior que no necesita gritar. Tampoco supiste cuándo empezó tu carga. Solo notaste que, sin pedirlo, se te fueron acumulando pesos invisibles, expectativas de otros, problemas ajenos, frustraciones heredadas. Y un día, sin darte cuenta, te convertiste en el pilar, en el que aguanta, en el que responde, en el que nunca se quiebra. Pero aquí aparece la ironía más cruel. Mientras más soportas, menos creen que sientes. Mientras más fuerte pareces, menos te preguntan si estás bien. Te vuelves tan útil que te vuelves invisible. Tu padre quizá nunca te advirtió sobre esto. No porque no le importaras, sino porque él mismo creció en un ambiente donde el silencio era respeto, donde llorar era vergüenza, donde la vulnerabilidad se apagaba con alcohol, fútbol o trabajo. Él sobrevivió, pero no venció. Y ahora estás tú, tratando de comprender por qué llevas una angustia muda cuando todos aseguran que tu vida va bien. Intentando entender por qué las personas te buscan cuando necesitan ayuda, pero desaparecen cuando eres tú quien la necesita. Preguntándote por qué ser bueno no te dio paz, sino agotamiento. La respuesta es dura pero sencilla. Te moldearon para ser funcional, no para ser libre. Te educaron para complacer, para decir sí aunque quisieras huir, para escuchar desahogos ajenos mientras escondías los tuyos, para cargar problemas que no eran tuyos, para ser amable incluso cuando el mundo te escupía en la cara. Eso no es virtud, es condicionamiento, es un programa instalado hace años, en ese tiempo en el que solo querías escuchar un «estoy orgulloso de ti», sin haber hecho nada extraordinario. Y ahí aparece otra vez Maquiavelo, con su precisión fría, cortando ilusiones como un bisturí. El hombre que desea ser bueno en todas las circunstancias perecerá entre aquellos que no lo son. Esa frase no te invita al cinismo, te invita a despertar. Ser bueno en la vida real exige saber dónde no serlo. Exige protegerte antes de ofrecerte. Exige comprender que el amor sin límites se convierte en servidumbre,
que la empatía sin dirección se vuelve autoabandono. Quizá tu padre lo intuía en silencio. Quizá intentó evitarte un dolor que a él lo consumió por dentro. Pero al final, te dejó desnudo ante un mundo que no hace ceremonias para devorar ingenuos. Ahora te toca a ti romper ese ciclo. No renunciar a tu bondad, sino transformarla en elección, no en obligación. A partir de hoy, nadie podrá entrar a tu alma solo porque fue amable. A partir de hoy, tu presencia será un regalo, no una deuda. A partir de hoy, tu lealtad irá primero hacia ti mismo, porque aprendiste, con dolor, que nadie protege tu corazón como tú. Despertar a esta verdad duele, pero es la única vía para dejar de ser un hombre funcional y convertirte en un hombre real. Uno que no vive esperando aprobación. Uno que no sirve para ser recordado, sino para imponer presencia incluso en el silencio. Porque dentro de ti se enciende algo que tu padre nunca dijo, pero que ahora entiendes. El mundo respeta a quien aprendió a protegerse de sí mismo. Esa es tu misión. No destruir lo que tu padre fue, sino convertirte en lo que él no pudo. Ahora escucha algo importante. La mayoría de los discursos sobre crecimiento personal se repiten. Tienes que esforzarte más. Tienes que creer en ti. Solo te falta motivación. Pero, ¿y si el problema no es falta de esfuerzo, sino falta de un modelo claro para transformarte desde dentro? Existe un proceso estructurado para reprogramar patrones mentales, redefinir identidad y construir una vida alineada a tus valores sin depender de arranques momentáneos de motivación. Un modelo basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y filosofía atemporal. Quienes lo aplican no solo ganan disciplina y enfoque, ganan claridad, coherencia interna, una sensación de liviandad que viene de saber quiénes son y qué deben dejar atrás. Y si quieres profundizar, esto es importante mencionarlo tal como lo pediste, al final tendrás disponible la llamada a la acción, en el mismo espíritu del guión original, completamente reescrita y alineada. El silencio que heredaste no vino solo del hombre que te dio la vida, sino de toda una cadena de generaciones que confundieron dureza con fortaleza y callar con madurez. Creciste viendo rostros cansados que nunca dijeron lo que sentían, hombres resignados que aceptaron la vida como si fuera una sentencia y no una obra en construcción. Y ese molde, aunque jamás se nombró, se instaló dentro de ti como una ley silenciosa. Te enseñaron a resistir, pero nunca a cuestionar. Te enseñaron a cargar, pero no a soltar. Te enseñaron a agachar la cabeza, porque alzarla era visto como desafío. Y cada uno de esos aprendizajes fue construyendo dentro de ti un tipo de hombre que sabía funcionar, pero no existir plenamente. El problema de esta educación invisible es que te entrenó para el mundo equivocado. Te enseñó a sobrevivir en un tiempo que ya no existe, mientras el presente exige algo completamente distinto. Postura interna, claridad emocional, límites férreos y la habilidad de protegerte sin perder tu humanidad. Por eso hoy te sientes dividido, como si una parte de ti quisiera seguir siendo el hijo obediente, y otra parte, la que finalmente despertó, quiere romper todo y empezar desde cero. Esa contradicción no es falla, es evidencia de que algo dentro de ti está por renacer. La mayoría de los hombres no llega nunca a ese punto. Continúan por la vida cumpliendo papeles heredados, siendo repetición de otros, eco de decisiones ajenas, reflejo de historias pasadas. Pocos tienen el valor de detenerse y preguntarse, ¿estoy viviendo por convicción o por instrucción? Tú llegaste hasta aquí porque algo en tu interior se negó a seguir dormido. Algo en ti decidió encarar la verdad que siempre estuvo allí, empujando desde adentro sin que te atrevieras a mirarla. Es esa verdad la que pesa, la que incomoda, la que duele, pero también la que libera. Esa herida emocional que nunca supiste nombrar no era falta de amor de tu padre, era falta de herramientas. Él hizo lo que pudo con lo que tenía, pero lo que tenía era insuficiente para mostrarte cómo ser un hombre completo, uno con raíces profundas y alas fuertes. Él te dio lo básico para sobrevivir, pero no te enseñó a sostenerte emocionalmente ante el mundo. No te enseñó qué hacer con tu rabia, con tus dudas, con tus ganas de romper paredes cuando la vida se volvía insoportable. Te enseñó a callar, y ese silencio te protegió por un tiempo, pero hoy te aprieta la garganta. Por eso te volviste útil, por eso te volviste necesario.
Por eso aprendiste a leer las emociones de todos menos las tuyas. En tu intento de ser el hombre correcto, sacrificaste la autenticidad. Preferiste ser aceptado antes que verdadero. Preferiste ser útil antes que escuchado. Preferiste ser firme por fuera, aunque estuvieras quebrado por dentro. Y sin darte cuenta, repetiste el destino del hombre que quisiste entender y nunca lograste descifrar del todo. Pero aquí empieza tu ruptura. El mundo no castiga a los hombres buenos, castiga a los hombres sin límites. El mundo no destruye a los sensibles, destruye a los que entregan su sensibilidad sin dirección. El mundo no devora la empatía, devora el exceso de ella cuando no está protegida por fortaleza interna. Y tú, como tantos otros, confundiste bondad con disponibilidad, confundiste amor con sacrificio, confundiste paciencia con rendición. Es por eso que te encontraste cargando vidas, emociones, tempestades ajenas, mientras la tuya quedaba en segundo plano. Y cuando te preguntaste por qué estabas tan agotado, la respuesta estaba en tu historia. No te enseñaron a decir basta. No te enseñaron a poner un límite y mantenerlo. No te enseñaron que el valor personal no se mide por lo que entregas, sino por lo que estás dispuesto a no entregar más. Aquí empiezas a reconstruirte. Observas tu propia vida como si fuera un mapa lleno de caminos que nunca elegiste. Miras tus relaciones con otros ojos. Recuerdas momentos específicos en los que cediste sin querer, en los que aceptaste lo inaceptable, en los que permitiste que tu presencia fuera usada como herramienta en lugar de ser reconocida como un regalo. Y entonces, algo se enciende dentro de ti, una mezcla de rabia, claridad y determinación. Esa es la chispa. La misma chispa que antes ignorabas porque te daba miedo lo que podría destruir, pero que ahora reconoces como la energía que necesitas para reconstruirte. Porque reconstruirse no es pegar piezas rotas, es fundirlas nuevamente en algo más firme, más denso, más verdadero, y es aquí donde empieza el cambio real. La lucidez, ese instante en el que entiendes que nadie va a llegar a darte permiso para vivir como siempre quisiste, que no va a aparecer una mano mágica que te saque de los patrones que te atan, que no existe un salvador, porque el único capaz de rescatarte está dentro de ti. Y aunque esta idea al principio asusta, después se vuelve poder puro. Comprendes que tu presencia, lejos de ser algo pequeño o cotidiano, puede convertirse en un campo magnético cuando aprendes a dirigirla. Que tu silencio, antes lleno de miedo, puede transformarse en postura. Que tu ausencia, antes fruto de cansancio, puede convertirse en estrategia. Y que tu vulnerabilidad, antes vista como debilidad, puede volverse un arma de claridad cuando solo la compartes con quien realmente merece tu interior. Aquí aparece la paradoja. Aquellos a quienes más diste empiezan a extrañarte. Aquellos que te buscaban solo cuando necesitaban algo comienzan a inquietarse al no encontrarte siempre disponible. Aquellos que se acostumbraron a tu exceso sienten que ahora eres distante. Pero no es distancia, es dignidad. No es frialdad, es protección. No es egoísmo, es equilibrio. Y aquí, justo aquí, quiero hacerte una pregunta que puede ser incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas veces te traicionaste a ti mismo para sostener a otros? Si quieres, puedes responderlo después en los comentarios, porque ponerlo en palabras tiene un efecto poderoso. Revela lo que has permitido y lo que no volverás a permitir. Sigue avanzando. Empiezas a notar cambios sutiles pero profundos. Ya no reaccionas a la primera provocación. Ya no sientes la necesidad compulsiva de explicar cada decisión. Ya no justificas tus límites. Ya no buscas aprobación. Ya no te asusta que otros se alejen, porque entendiste que quien se aleja cuando pones límites nunca estuvo realmente contigo, solo con la versión dócil de ti. La gente lo nota. No por lo que dices, sino por lo que ya no dices. No por lo que haces, sino por lo que dejaste de hacer. Tu energía cambia, tu postura cambia, tu mirada cambia, y esa transformación interna comienza a moldear todo a tu alrededor. Porque cuando un hombre se reconstruye desde adentro, el mundo se reorganiza afuera. Descubres algo aún más poderoso: la calma, una calma rara, firme, imperturbable. La calma que nace cuando ya no tienes miedo de decepcionar, cuando ya no buscas que nadie te recuerde, cuando ya no te importa caerle bien a todo el mundo. Una calma que pesa, que se siente, que impone. Y esa calma,
más que cualquier fuerza bruta, es la que te convierte en un hombre que ya no funciona, sino que existe, se impone, trasciende. Y por primera vez, entiendes algo que nunca te dijeron pero que siempre necesitaste saber. No naciste para ser necesario, naciste para tener valor. Y el valor no se ruega, se encarna. Hay una clase de tragedia silenciosa que muchos hombres viven sin alcanzar siquiera a nombrarla. Se desliza entre los días como una sombra que nadie percibe, pero que se adhiere al alma con un peso casi insoportable. Una tragedia hecha de aplausos falsos, elogios oportunistas y caricias que solo existen mientras eres útil, porque muchos creen que están siendo valorados cuando en realidad solo son necesarios. Confunden admiración con dependencia, respeto con conveniencia, cariño con hábito, y sin darse cuenta, moldean su vida alrededor de un rol que jamás eligieron, pero que cumplieron tan bien que ahora no saben cómo escapar de él. Desde temprano, aprendimos que ser útil era una virtud, casi una coronación moral. Nos enseñaron a estar disponibles, a ser los que resuelven, los que arreglan, los que escuchan, los que sostienen. Aprendimos a decir sí, incluso antes de comprender qué nos estaban pidiendo. Y al inicio, esa entrega se sentía noble, casi heroica. Pensabas que tu presencia importaba, que tu esfuerzo construía vínculos sólidos, que tu capacidad de cargar el peso de otros era prueba de tu grandeza. Pero la verdad era más amarga. Estabas vendiendo partes de tu alma por monedas emocionales que rara vez llegaban. Hasta que un día, sin aviso, llega la revelación. Descubres que la gente no te ve, te solicita, no te agradece, te usa, no te busca por quién eres, sino por lo que haces. Y lo más desconcertante es darse cuenta de que fuiste tú quien entrenó al mundo para tratarte así. Cada «está bien, yo lo hago», cada «no te preocupes, yo me encargo», cada disponibilidad automática, cada sacrificio silencioso fue una instrucción. Un manual no escrito que enseñó a los demás que tu tiempo era flexible, que tu presencia estaba garantizada, que tu energía era inagotable. Nadie aprecia lo que cree interminable. Maquiavelo lo habría dicho con su cortesía brutal. Los hombres suelen juzgar más con los ojos que con las manos. Lo visible se trivializa, lo accesible se desgasta, lo cotidiano se vuelve paisaje. Y cuando tú estás siempre allí, sin pausa, sin misterio, sin distancia, te vuelves predecible. Y lo predecible jamás se venera. Lo predecible se sustituye. Nunca te preguntaste por qué aquellos a quienes más has sostenido son los que menos te ofrecen algo a cambio. ¿Por qué aquellos a quienes priorizas te recompensan con desinterés? ¿Por qué aquellos a quienes ayudas sin medida desaparecen cuando eres tú quien necesita? No es crueldad, es aprendizaje. Los acostumbraste a recibir sin dar. Les enseñaste que tu amor no tenía costo, que tu lealtad era automática, que tu hombro estaba disponible por defecto. Te convertiste en herramienta. Y las herramientas no reciben afecto, reciben uso. Y entonces llega ese domingo cualquiera en el que abres los ojos con una sensación extraña, indescriptible. Cansancio. No el físico, sino ese agotamiento profundo que viene de años de entregarte sin medida. Cansado de ser increíble, mientras por dentro te sientes vacío. Cansado de reparar las grietas ajenas mientras tus propias paredes se derrumban. Cansado de ser necesario sin que nadie te vea. Y en ese punto algo dentro de ti empieza a romperse. Una parte de ti, la parte obediente, complaciente, domesticada, empieza a morir. Porque, por fin, entiendes la verdad que siempre estuvo frente a ti. Ser bueno nunca fue suficiente para ser amado. Y ser útil jamás garantiza respeto. El mundo no funciona por mérito, sino por percepción. Quien se ofrece demasiado se vuelve decorado emocional. Siempre allí, nunca recordado. Y aquí aparece la elección que separa al hombre que se desintegra del hombre que renace. ¿Sigues siendo quien carga todo hasta desvanecerse o empiezas a convertirte en el hombre cuya presencia pesa porque no es gratuita? El que no se entrega a cualquiera. El que aprende a decir no sin temblar. El que se repliega para recuperar su valor. Piensa en los hombres más respetados que conoces. No están disponibles todo el tiempo. No responden al instante. No dicen sí por compromiso. No se desgastan explicándose. Y por eso,
Cada palabra suya tiene peso. Cada gesto suyo tiene impacto. Cada aparición suya genera silencio. Su presencia no es abundante, por eso es apreciada. La tuya también podría serlo, pero primero debes entender que la utilidad te mantiene ocupado, pero el valor te vuelve indispensable. Y el valor nace cuando empiezas a elegir con quién compartes tu energía, tu atención y tu tiempo. Porque el tiempo es una moneda sagrada. Si lo entregas sin criterio, el mundo interpreta que vale poco. Y está atento. Siempre habrá quien aproveche tu necesidad de ser aceptado para convertirte en un sirviente disfrazado de héroe. Pero tú puedes recalibrar todo esto, no con discursos, sino con patrones, porque la gente no cree en palabras, cree en comportamientos consistentes. Debes reeducar al mundo que te rodea, y eso empieza cuando desapareces un poco, cuando dejas de estar en cada conversación, cuando ya no respondes al primer mensaje, cuando eliges silencio en vez de explicación, cuando pones tu bienestar al frente sin culpa, cuando haces espacio para ti, para tu mente, para tu calma, para tu vida. Algunos se quejarán, dirán que cambiaste, que estás distante, que ya no eres el mismo, pero la verdad es que extrañan la versión de ti que era conveniente, aquella que se doblaba para adaptarse a todos, aquella que decía sí incluso cuando dolía. Esas quejas no son sobre tu ausencia, son sobre la pérdida de su ventaja, porque el exceso que dabas alimentaba su comodidad, y ahora que al fin estás despertando, el desequilibrio que los beneficiaba se fractura. Quien te quiere de verdad se ajustará, te verá con nuevos ojos, aprenderá que tu presencia es un privilegio, no una rutina. Se acercará con más respeto, medirá sus palabras, recordará que lo valioso nunca es abundante. Y quienes no se adapten, quienes retrocedan, quienes desaparezcan, nunca estuvieron ahí por ti. Estaban por el acceso, por la utilidad, por el confort. Su partida no es pérdida, es purificación. La ausencia bien administrada selecciona, separa, limpia. Te muestra exactamente quién te veía como persona y quién te veía como un recurso. Tu silencio empieza a hablar por ti. Tu distancia se convierte en frontera, tu escasez en autoridad. Y aquí ocurre lo más poderoso. Sin levantar la voz, sin explicar nada, sin discutir, sin reclamar, impones presencia. Una presencia simbólica, contundente, afilada. Esto no es egoísmo, es autocuidado. No es arrogancia, es dignidad. No es huida, es estrategia. En cualquier relación humana, amistad, pareja, trabajo, familia, el hombre que sabe retirarse a tiempo posee el poder de mover la realidad a su favor. No porque manipule, sino porque al fin entendió un principio que siempre estuvo allí, esperando a ser aceptado. Las personas solo respetan aquello que pueden perder. Mientras tú estés siempre ahí, no hay temor, no hay aprecio, no hay memoria. Eres certeza, y la certeza anestesia el deseo. Sé el tipo de hombre cuya ausencia educa, cuya distancia ordena, cuya presencia transforma. No seas medicina demostrador, disponible para cualquiera. Eres algo mucho más sagrado, mucho más escaso, mucho más profundo. Que quien quiera estar contigo, aprenda a merecerlo. Que quien desee tu energía entienda su precio. Tu presencia no es un regalo automático. Es un territorio que debe cuidarse y honrarse. Quien lo entienda, se quedará. Quien no, desaparecerá. Y tú, por primera vez, no perderás nada. Hay un instante que llega sin anunciarse, sin advertencias ni preludios. Un instante que cae sobre ti como una noche inesperada. No trae ruido, no trae relámpagos, no trae tragedias visibles. Es apenas una punzada suave en el pecho, un temblor ligero en la conciencia. Es el aviso silencioso de que algo dentro de ti está muriendo, o de que algo nuevo está intentando nacer. Ese punto de quiebre aparece cuando comienzas a sospechar que llevas años viviendo la vida como un doble, representando un papel que no elegiste, sosteniendo una identidad que no te pertenece. Miras tu reflejo y notas una sombra desconocida, no por los años, sino por la multitud de expectativas que te fuiste colgando encima para sobrevivir. Fuiste el hijo que no protestaba, el amigo que comprendía todo, la pareja que cedía para no romper la paz, el compañero de trabajo que aceptaba cargas que no le correspondían. Fuiste muchas cosas, para muchos, excepto para ti mismo.
Y cuando esa verdad se levanta desde el fondo de tus entrañas, no lo hace suavemente, lo hace con crudeza, lo hace arrancándote la venda, lo hace dejándote claro que sobrevivir acomodándote es la forma más lenta de morir. Porque llega un momento en la vida del hombre en que ya no se puede seguir sosteniendo esa versión desgastada, complaciente y domesticada. Llega un momento en que esa identidad se vuelve una carcasa vacía, un traje demasiado apretado, y entonces sientes que el alma, en vez de respirar, se marchita. Esa sensación no es un error, es una invitación a dejar morir lo que ya no eres. Y no es un proceso ordenado, ni racional, ni hermoso. Es una demolición interna, es una poda dolorosa, es un desgarro silencioso. La muerte del antiguo yo ocurre sin rituales, sin ceremonias, sin acompañantes. Es una caída hacia adentro en la que te enfrentas solo a tus verdades más incómodas. Tienes que mirar las decisiones que postergaste, las palabras que callaste, las situaciones que toleraste por miedo y esa forma en que entregaste tu energía a quienes jamás la valoraron. Tienes que aceptar que muchas veces fuiste pequeño, porque no sabías cómo ser grande, que muchas veces te escondiste detrás de la bondad porque temías que el mundo no pudiera aceptar tu fuerza, que jugaste papeles que te desgastaron porque creías que ser querido era más importante que ser respetado. Y aunque duela, esa aceptación es necesaria, porque mientras sigas protegiendo tu versión vieja, también seguirás protegiendo tus límites débiles, tus hábitos cómodos, tus patrones que te encadenan. Es imposible renacer aferrándose a lo que mata la expansión. Maquiavelo lo entendía con la lucidez de un cirujano helado. Todo poder exige ruptura, exige cortar lo que estorba, exige separar lo útil de lo ilusorio. El príncipe sabio aprende a no ser bueno cuando la situación lo requiere. Eso no significa que debas volverte cruel. Significa que debes aprender a ser entero. Significa que tu bondad debe ser una elección, no una obligación. Que tu fuerza debe estar disponible, no reprimida. El renacimiento comienza cuando esa versión dócil finalmente cae, cuando permites que el hombre viejo se desmorone. Pero esa caída se siente como un terremoto. Te encontrarás de frente con el abandono, con quienes preferían la versión que te sacrificaba, con el silencio de quienes disfrutaban tu disponibilidad, con la incomodidad de no poder regresar a tu viejo molde, pero también con la claridad de que no puedes proyectarte hacia adelante cargando el peso de tu máscara. Y entonces, en ese vacío frío donde el antiguo tú solía estar, algo diferente se empieza a formar. No es euforia, no es motivación, es una quietud nueva, un tipo de firmeza silenciosa, una especie de columna vertebral emocional que no tenías antes. Empiezas a notar que ya no buscas aprobación como antes. Ya no te desespera que alguien se aleje. Ya no sientes que tienes que explicarte cada vez que pones un límite. Porque comprenderás que hay dignidades que se recuperan solo después de morir simbólicamente. Al principio será incómodo. Te levantarás sintiendo la ausencia de la identidad que te acompañó durante años. El hombre que siempre cedía ya no está. El que aguantaba insultos disfrazados de bromas ya no vive ahí. El que se adaptaba para no ser abandonado está enterrado. Ese entierro no es una pérdida, es una liberación. Estás eliminando versiones que funcionaron como parches temporales, pero que nunca te permitieron llegar a la vida que mereces. Y aunque te invada la confusión, aunque experimentes una especie de duelo extraño, ten por seguro que ese vacío no es un final. Es un terreno fértil. Es una tierra recién removida que te invita a sembrar una identidad diferente. Una identidad más sólida, más lúcida, más alineada con lo que realmente eres, no con lo que te enseñaron a ser. Hay hombres que nunca llegan a este punto. Se quedan atrapados en la caricatura del buen chico, del que siempre entiende, del que nunca dice nada. Se quedan ahí por miedo a perder amor. Pero el amor que exige que seas, pequeño nunca fue amor. Fue utilidad disfrazada. Y ese disfraz se cae en cuanto aprendes a valorar tu propia presencia. El nuevo tú comienza a levantarse en gestos silenciosos, cuando decides entrenar, no por estética, sino por disciplina. Cuando organizas tu espacio para que refleje tu mente, no tu caos. Cuando comienzas a controlar tus impulsos, no para agradar, sino para dirigir tu energía. Cuando empiezas a hablar más claro, más directo, más firme. Cuando reconoces que tu tiempo es sagrado y lo entregas con criterio.
Cuando te alejas de lugares donde tu esencia no es respetada, no como una venganza, no como una fuga, sino como un acto de profunda coherencia. Y claro, habrá quienes digan que cambiaste, que estás distante, que te volviste frío. La realidad es que extrañan la versión útil de ti, la versión dócil, la versión que siempre estaba disponible para sostener vacíos ajenos. Esa versión murió, y tu muerte simbólica no les pertenece. Es tuya, solo tuya. Lo hermoso y lo brutal es que después del duelo aparece un tipo de claridad que corta como cuchillo. Empiezas a notar que no necesitas que todos te entiendan, que no requieres validación externa para saber que estás caminando en dirección correcta, que tu valor ya no depende de cuántas personas te necesiten, sino de cuánta fortaleza construyes cuando nadie te mira. Y poco a poco emerge un hombre distinto, un hombre que no vive para agradar, un hombre que no negocia su presencia por miedo, un hombre que entiende que su misión no es encajar, sino expandirse. Y esa expansión no es ruidosa, no se anuncia, no se presume, se siente. Los demás notarán la diferencia aunque no puedan explicarla. Notarán tu paso más firme, tu mirada más serena, tu manera más pausada de hablar. Notarán que ya no te desmoronas cuando alguien te critica, que ya no te aferras a lo que no te corresponde, que ya no te inmolas emocionalmente para sostener vínculos rotos. Cuando eso ocurre, cuando la gente comienza a percibir esa densidad nueva, algunos retrocederán, otros te seguirán, pero todos, absolutamente todos, cambiarán la forma de acercarse a ti, porque la versión que ahora camina en tu piel no es la sombra que antes se arrastraba buscando aprobación. Es un hombre renacido desde dentro, un hombre que dejó morir la parte débil para liberar la parte indomable. Y esa es la parte que nadie te contó, que renacer duele, que crecer te aísla, que fortalecerte exige perder, pero también que, al final, lo que emerge de esas ruinas no es un simple cambio, es una transformación irreversible, una que ya no permite retroceder, una que te hará entender que nunca debiste vivir pequeño para que otros se sintieran grandes. Pero aún con todo ese dolor atravesándote el pecho, aún con la sensación de que estás rompiendo algo sagrado dentro de ti, descubres una verdad que nadie te dijo. Las identidades que se quiebran hacen ruido, pero las identidades nuevas nacen en silencio. Y ese silencio, que antes te asustaba, comienza a sentirse como hogar. Empiezas a caminar más despacio, a elegir con cuidado tus palabras, a mirar a tu alrededor como si estuvieras viendo el mundo por primera vez. Y quizás sea cierto. No es que el mundo haya cambiado, es que tú acabas de volver a nacer. El renacimiento de un hombre no ocurre con aplausos. Ocurre en los momentos en los que nadie lo observa. Ocurre cuando guardas el teléfono y decides no responder. Cuando miras un mensaje que antes te habría hecho correr y ahora te deja indiferente. Ocurre cuando eliges salir solo a caminar, sin avisar a nadie, sin justificarte. Cuando te sientas en silencio a observar el caos de tus pensamientos sin intentar taparlos. Esa es la alquimia. Ese es el metal frío que empieza a formarse alrededor de tu espíritu, forjando una nueva postura, una nueva manera de estar en el mundo. La mayoría de los hombres no llega a este punto. Se quiebran antes, ceden, se doblegan ante la expectativa ajena, vuelven a sus costumbres antiguas, regresan a su versión cómoda y conocida. Tú no. Tú estás aquí, cruzando un río interno del que no se vuelve. Y aunque no lo admitas en voz alta, sabes que algo profundo está ocurriendo, algo irreversible. No estás mejorando, estás mutando. No estás cambiando comportamientos, estás mudando de piel. Y cuando un hombre muda de piel, el mundo entero se reorganiza alrededor de él. De pronto, empiezas a notar cosas que antes te parecían normales. Empiezas a ver quién realmente te valora y quién solo te necesitaba. Quienes te hablaban solo para pedir. Quienes te buscaban porque eras cómodo. Quienes te querían dócil, disponible, predecible. Son personas que ahora se inquietan frente a tu cambio. No lo dicen, pero lo sienten. Sienten tu distancia. Sienten tu calma. Sienten la firmeza con la que sostienes tu propio espacio. Y algunos se asustan. Porque el hombre que renace ya no está hecho de necesidad, sino de claridad. Ya no busca aprobación, sino alineación. Ya no se quiebra por cualquier gesto.
porque ya entendió que quien depende del cariño ajeno nunca será libre. Y ese cambio interno, esa nueva densidad, esa presencia más sólida, empieza a actuar como un filtro natural, sin esfuerzo, sin explicaciones, sin discusiones. Un filtro que separa a quienes te aman de quienes solo te usaban. Y quizá te duela un poco, porque vas a ver partir a gente que alguna vez quisiste. Personas que celebraban tu bondad solo mientras les servía. Personas que confundieron tu generosidad con obligación. Personas que te trataban como si fueras una extensión de su comodidad. Pero esta vez, no corres detrás de nadie. No pides explicaciones. No te justificas. Los observas alejarse con una calma que te sorprende incluso a ti. Y entiendes una verdad que antes te parecía cruel, pero ahora te parece justa. Lo que no te respeta, no merece quedarse. Maquiavelo hablaba de la necesidad de saber retirarse para saber gobernar. No gobernar a otros, sino gobernarte a ti mismo. Y ahora lo comprendes. Quien no sabe retirarse termina consumido por demandas que nunca se detienen. Quien no sabe desaparecer termina viviendo una vida diseñada por otros. Quien no sabe perder, termina perdiéndose. Tú al fin aprendiste a retirarte. Y eso no te volvió frío, te volvió selectivo. No te volvió arrogante, te volvió consciente. No te volvió distante, te volvió dueño de tu presencia. Porque ahora tu presencia no se regala, se honra, no se implora, se siente, no se exige, se sostiene. Y eso es exactamente lo que incomoda a quienes nunca tuvieron límites. Tu vida empieza a reacomodarse. Tus días dejan de sentirse como una carrera interminable. Tu energía ya no se escapa en 1000 direcciones. Tu mente se vuelve más afilada, más lúcida, más silenciosa. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que ya no te enojas por cosas pequeñas, que ya no buscas convencer a nadie, que ya no cargas culpas ajenas, que ya no te explicas tanto. Te das cuenta de que ahora eliges desde otro lugar, desde una especie de firmeza tranquila, una estabilidad que jamás habías sentido. Y es aquí donde ocurre el verdadero milagro. La gente empieza a tratarte diferente. No porque seas otro, sino porque por primera vez te estás tratando a ti mismo como alguien que importa. Y los demás simplemente siguen esa vibración, esa postura, ese nuevo código silencioso que emites sin darte cuenta. Un lenguaje que no necesita palabras, porque dice todo sin decir nada. Es entonces cuando descubres algo poderoso. Tu vida siempre te estuvo esperando. Solo necesitabas salir de esa versión tuya que vivía encorvada ante todos. Solo necesitabas levantar el rostro, respirar y dejar de pedir permiso para existir. Todo lo demás era ruido. Todo lo demás era costumbre. Todo lo demás era miedo heredado. Y puede que en algún momento de este camino te preguntes, ¿por qué nadie me enseñó esto antes? ¿Por qué nadie me dijo que la vida se volvía más clara cuando uno dejaba de complacer? ¿Por qué nadie me explicó que al protegerme me respetarían más? La respuesta no es cruel, es humana, porque ellos tampoco lo sabían. Tu padre no lo sabía, tus amigos no lo sabían, tus parejas no lo sabían. La mayoría de los hombres vive toda la vida sin descubrirlo. Tú no. Tú lo descubriste aquí, enfrentándote al espejo sin suavizantes, sin historias dulces, sin mentiras reconfortantes. Por eso estás avanzando. Por eso estás mutando. Por eso estás creciendo sin pedir permiso. Y mientras avanzas, empiezas a cuestionarte algo más profundo. ¿Quién soy ahora? ¿Quién seré después de esta metamorfosis? ¿De qué estoy hecho cuando ya no estoy hecho de miedo? Quizás sea buen momento para que respondas esto en tu interior. O incluso aquí, si te atreves. Dime, ¿qué parte de ti murió hoy? ¿Y cuál nació en su lugar? Momento de interacción con la audiencia. Solo una vez aquí, o una segunda más. Adelante. Continuamos fluido. Lo cierto es que cuando un hombre renace, su mirada cambia. Ya no busca aprobación en los ojos de otros. Busca coherencia en los suyos. Ya no pregunta, ¿estaré haciendo lo correcto? Se pregunta, ¿esto es digno de mí? Ya no quiere ser visto como un buen tipo. Quiere ser visto como un hombre entero, un hombre de límites, un hombre que no necesita gritar para hacerse respetar. Tu caminar deja de ser ligero y se vuelve firme. Tu voz baja, pero se vuelve más profunda. Tus decisiones se hacen más pocas, pero más contundentes. Tu silencio deja de ser vacío y se convierte en territorio sagrado. Y tu vida
Tu vida comienza a ocupar el lugar exacto que antes cedías a todos. Pero aquí viene lo más importante. Todavía no has llegado al final del camino. Apenas estás cruzando el puente. Apenas estás entrando en esa nueva piel. Apenas estás honrando esa versión tuya que tanto tiempo estuvo dormida. Lo que viene ahora es otra etapa. Una más compleja, una más exigente, una más poderosa. Y es en este punto donde te pregunto, en el fondo, siempre lo supiste. En alguna grieta silenciosa de tu memoria, ya intuías que algo en la forma en que te enseñaron a vivir no encajaba del todo. Esa bondad obligada, casi impuesta, ese peso extraño que sentías cada vez que decías «no», y la culpa te doblaba por dentro, esa exigencia eterna de estar disponible para todos, como si tu existencia fuera una extensión de las necesidades ajenas. Caminabas cargando esa sensación como si fuera parte natural de la madurez, sin darte cuenta de que lo que realmente tenías era una herida antigua, maquillada de responsabilidad. Pero ahora, después de todo este recorrido, después de desmontar capa por capa la versión domesticada de ti mismo, quizá empiezas a entender. No necesitabas más frases bonitas, ni discursos motivacionales envasados. Lo que te hacía falta eran verdades afiladas como cuchillas, palabras que no te acariciaran, sino que te enfrentaran, porque el mundo nunca fue un jardín de flores esperando tu ternura. Siempre fue una arena, y tú, durante demasiado tiempo, entraste en esa arena desarmado, creyendo que la compasión era una armadura, pensando que las heridas se curaban con obediencia, cuando en realidad estabas ofreciendo tu vulnerabilidad a depredadores que solo respetan límites, fuerza y presencia. Eso no era virtud, era un suicidio emocional disfrazado de amabilidad. La transformación que iniciaste aquí no es liviana ni cómoda. Cobra un precio, aísla, exige, te obliga a desmontar historias que por años creíste verdaderas. Pero lo que entrega a cambio, eso es algo que la mayoría de los hombres jamás experimentará. Te da autonomía emocional, claridad de identidad, postura, dignidad interna y una presencia que no se explica, se siente, se impone. Y cuando finalmente sucede, cuando la vieja versión de ti cae por completo, entiendes que moriste para agradar, pero ahora vives para impactar. Y qué fortuna la tuya haber llegado hasta aquí. Muy pocos soportan la incomodidad de este tipo de reconstrucción. Muy pocos eligen este camino. Muy pocos tienen el coraje de matar al yo dócil que cargaron durante tantos años solo para nacer de nuevo como un hombre consciente, lúcido y dueño de sí mismo. Déjame contarte algo que nunca dije en voz alta. Cuando tenía 13 años, escuché a mi padre decirle a un amigo, en medio de una conversación cualquiera, «Es un buen chico, nunca me causa problemas». En ese momento sentí orgullo, sentí el pecho inflarse, me sentí visto, me sentí aprobado. Años después comprendí la crueldad oculta detrás de esa frase. Comprendí que aquello no era un elogio, era un diagnóstico. Yo era callado, obediente, dócil. No creaba problemas porque ya había aprendido a esconderlos. Ya había aprendido a apartarme. Ya había aprendido a ser pequeño sin que nadie me lo pidiera. Me tomó años darme cuenta de que ese tipo de amor condicionado no era amor, era expectativa. Y lo que parecía aceptación era apenas el reflejo de que yo encajaba perfectamente en el molde que la vida quería que siguiera. Todo cambió cuando rompí ese molde, cuando me cansé de ser una sombra que decía sí para evitar conflictos, cuando dejé de normalizar la vergüenza de querer más, cuando decidí que había llegado la hora de pisar fuerte, incluso si a algunos no les gustaba el sonido. Así que, si llegaste hasta aquí conmigo, con el corazón abierto y sin parpadear ante lo incómodo, solo puedo decir una cosa. Gracias. Gracias por tener la valentía de escuchar lo que nadie se atrevió a decirte. Gracias por enfrentar el espejo sin filtros. Gracias por sostener las verdades que queman, porque solo ellas tallan a los hombres que renacen distintos. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, que estás aquí, todavía leyendo, todavía presente, todavía transformándote en silencio. ¿Qué parte de ti murió hoy? ¿Y cuál comenzó a levantarse? Déjalo escrito, no para mí, sino para ti, para que mañana recuerdes que este no fue un video más, sino un punto de quiebre. Y si sientes que llegó el momento de un giro profundo, uno de esos cambios que no se improvisan sino que se construyen,
Ahí abajo, en la descripción y en el comentario fijado, tienes acceso directo al proceso que te ayudará a tomar las riendas de tu mente y tu mundo interno, con una precisión que nunca te enseñaron. No te lo describiré aquí. Solo te digo que quienes lo aplican no vuelven a ser los mismos. Y si esperabas un cierre suave, envuelto en frases dulces o promesas de que todo saldrá bien, déjame decirte algo con la misma honestidad que te trajo hasta aquí. Eso no existe. Aquí no vas a encontrar algodón. Aquí hay hierro. Aquí hay filosofía cruda, hermano. Aquí es la trinchera donde los hombres se levantan con cicatrices en lugar de piel nueva, donde las heridas no se tapan, se transforman en brújula. Si este golpe de realidad te sirvió, si algo dentro de ti vibró, si una parte antigua se quebró al escucharlo, déjalo en los comentarios. Dime qué enterraste hoy y qué versión de ti está emergiendo. Y si aún no te has unido al canal, hazlo antes de que el algoritmo decida que vuelvas a la comodidad anestesiada de siempre. Ah, y esos 2 videos que están apareciendo ahora en la pantalla, no te voy a explicar cuál es cuál. Solo te diré esto. Uno puede romperte todas las defensas psicológicas. El otro puede hacer que desaparezcas del ruido por unos días. Elige, y sé lo suficientemente hombre para sostener lo que venga después.